Fabulosa tarde para todos ustedes colombianos que nos escuchan en Justicia para Todos. Hoy, nuevamente, mi compañera de medios, la doctora Jenny Orejuela, haciendo Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Y habíamos hecho un pequeño descanso en el tema de los delitos sexuales, que son varios, que trae nuestra dogmática jurídica. Nuestro Código Penal trae varias conductas y que ustedes deben conocer. A veces vamos a tener que usar nuestra estrategia para representar a las víctimas y a veces vamos a tener que usar nuestra estrategia para asistir a las personas que las acusan falsamente de delitos sexuales que no han cometido. Eso es parte de la cotidianidad de nuestro sistema, de nuestra sociedad, que a veces se utiliza la estrategia de acusar falsamente a otra persona para destruirla, para dañarla. Pero en muchísimas y la mayoría de las ocasiones estamos frente a personas que incurren en el comportamiento señalado en nuestra legislación penal como delito sexual. Son muchos los delitos sexuales que contempla nuestra legislación colombiana. Pero antes de que ingresemos al análisis de esas conductas, hablaba con la doctora Jenny, definitivamente no encontramos un sendero correcto en el nivel gubernamental regional y nos da tristeza que no hayan los verdaderos representantes que tengan el valor civil de enfrentar la corrupción en todas sus formas, y que lo que hacen es aprovecharse de la situación de que no existen medios o mecanismos de control que los enfrenten de manera categórica, porque la corrupción se come a Colombia, pero el Valle del Cauca no es la excepción. Nos duele Cali, en mano de algunos representantes de la autoridad municipal, que es lo más corrupto que hay en Colombia. Y eso nos duele, cómo se aprovechan del desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos, pero para eso está Justicia para Todos, con Gilmar Tafur y su equipo de abogados asociados y personas como la doctora Jenny Orejuela y otros profesionales que nos acompañan para hacer ese gran movimiento de defensa de los derechos humanos en Colombia y en el Valle del Cauca y en Cali. Bueno, buenas tardes, mi doc, no nos hemos saludado. Muy buenas tardes, doctora Jenny Orejuela. Hace 8 días lo abandoné. Imagínese que sentí mucho su ausencia, bueno, pero usted sabe ya que volvimos con el estamos poder de juntos Dios. aquí con la doctora. Apreciados televidentes, buenas tardes. Nos tenemos que lanzar a la política nosotros, doctor. Somos más confiables que muchos, entonces nos va a tocar. ¿Qué le parece? Ya no alcanzamos. Nos toca para la próxima, bueno. Nos toca esperar los otros total. Dentro de 3 años más o menos. Nos está preparando Dios. Bueno, sí. Apreciados televidentes, hoy vamos a continuar con nuestro programa de delitos sexuales, porque hombre, tiene que haber parte 2 porque este tema es muy largo y necesitamos ahondar y acabar de entregarles la información. Algunos me escribieron y me dijeron, doc, nos dejó a medias. Entonces hoy nos dejó con hambre. Los dejamos con expectativas, pero eso es bueno para que continúen viendo el programa. Entonces vamos a entrar a la parte, mi doctor y apreciados televidentes, de las consecuencias de las personas que han sido abusadas de niños y qué pasa con estas personas cuando ya crecen. O sea, hay una afectación y hay una situación que interfiere en su proyecto de vida.
Entonces yo en el anterior programa, que fue hace 15 días, había explicado que habían unas conductas como unos síntomas que eran evidentes, para hacer un pequeño repaso para los que no lo pudieron ver, pero está en YouTube, en el canal C, como delitos sexuales, justicia para todos, así lo encuentran. Entonces, hagamos el resumen. Hagamos el resumen, claro. El resumen pequeñito, y continuamos en este resumen, en estos síntomas. Yo hablé que habían unos síntomas claros: enuresis, encopresis, que es el poco control de esfínteres, o que los niños pues se ensucien su pantaloncito, o que tengan alteraciones del sueño, o que tengan un temperamento irritable, que estén hipersexualizados, que tengan conductas sexualizadas con otros niños, o que estén semejando como un tipo de relación sexual con sus juguetes, con un objeto, con la almohada. Entonces, estos son algunos de los síntomas. Entonces, ¿iba a decir algo, Doc? Sí, fíjese que lo que usted acaba de decir, la hipersexualización. Hipersexualización, exacto. Es una cosa terrible, que a pesar de que pasa el tiempo, es decir, el niño es abusado a los 5 años y llega a los 8 y ese comportamiento permanece. Total. Y ese comportamiento debe ser absolutamente examinado por los cuidadores, por las personas que tienen relación con el niño, los educadores, e inmediatamente se dan cuenta de ese comportamiento, soltar la alarma. Total, porque no solamente, o sea, estas conductas no solamente significa que ha habido un abuso, pero sí puede el niño estar viendo, por decir algo, pornografía. Por sus dispositivos. Eso también lo hablamos en ese programa, donde dijimos que no se debía dejar un menor con un dispositivo móvil o con acceso a internet y una pantalla, porque los niños son curiosos y hoy en día están esos paneles ahí abiertos, o se abren, o si de pronto en la casa ya han visto las personas que usan esos mismos medios pornografía, entonces eso aparece ahí y el niño, por simple curiosidad, y acuérdese que esa conducta que nos está narrando está muy asociada a los actos sexuales abusivos. Total. Y esa es la razón por la cual debe haber un alto definitivo en el hecho de que los padres duerman con los hijos. Los padres no deben dormir con los hijos. Bueno, yo ahí le quiero hacer una aclaración. Los padres pueden dormir con los hijos, pero no tener relaciones sexuales cuando usted cree que su hijo está dormido. Hay familias que ya practican el colecho, pero ellos buscan otros escenarios para tener su intimidad. Entonces, cuando el niño está en el colegio o cuando ellos buscan otros espacios, hay familias que dicen, no, nosotros en la casa no, porque es muy pequeño, entonces nosotros buscamos un lugar especial. Y avivan el fuego. Pero fíjense, doctora, que eso no es tan sabio. De todas maneras, cuando usted está en la cama con su pareja, y usted debe estar solo en la cama, usted con su pareja, y los niños deben tener otro espacio. Hay personas que sí. Porque eso se presta mucho para que vengan informaciones a los niños de manera prematura que no deben tener. Yo estoy de acuerdo con el doctor en esa parte, sino que como hay tantas formas de ver la vida tan diferentes, hay personas que desde que nacen sus hijos generan una sobreprotección y ellos han defendido eso. Uno como psicólogo recomienda lo que usted dice, doctor, está excelente, pues se supone que los niños deben tener su espacio, pero como tenemos que tener un pensamiento flexible frente a las personas que de pronto quieren estar con sus hijos todo el tiempo y que un temblor y sus propios miedos se los transmiten a los hijos, entonces nosotros, ¿qué hacemos como psicólogos? No podemos entrar a interferir, a decir, no, me haga esto, no, nos toca flexibilizar y decir, listo, pero no tengan las relaciones cuando estén ahí durmiendo con los niños. Fíjense que se ha conocido que muchos de los abusos sexuales tienen que ver con el hacinamiento. Total. Hay más vulnerabilidad
Y resulta que en las esferas donde hay más necesidad, más pobreza y donde la gente no tiene un cuarto adicional, se presta para eso, se presenta más. No queremos decir que sea una regla, no, pero hay más posibilidades, precisamente por la cercanía de las pieles, por el conflicto entre los cambios de edad, tantas cosas que se dan. La belleza de la que está creciendo frente al que ya está empezando a madurar y dice, no, la que tengo al lado ya no, o al revés, porque hemos conocido casos donde la mamá tiene relaciones sexuales con su hijo. Terrible esto. Y conocimos un caso, fue muy doloroso, un caso para que ustedes se vayan de espaldas. La mamá se separó de su papá, se separó del papá de su hijo, y resulta que el hijo empezó a dormir con su mamá. Pasaron muchos años, el niño cumplió 14 años y la mamá se consiguió un novio y el niño se puso celoso y estuvo un año con el novio y el niño no aguantó y el niño mató al novio de la mamá. Ahí tiene usted. Ahí ya fue fue lo último que pasó con ese niño. Y el niño continuó su relación sexual, su incesto con la mamá, hasta que más o menos cumplió 20 años. Imagínese usted. Esa es la razón por la cual hay que decirle a la gente, mira, hay que enseñarle a la gente, cada uno debe tener su espacio. Y el espacio de la noche es para dormir con la pareja que te tocó. ¿Sí? Es verdad. Y si no tienes pareja, pues duerme solo, pero no duermas con tu hijo. No, eso se presta para confusiones. Se presta para confusiones. Y también para que los niños generen esa dependencia. Claro. Por eso uno como psicólogo les dice que le generen un espacio, como dice usted, doctor, y que tenga su camita, que tenga sus cosas, pero que los portátiles, los teléfonos queden fuera de esa habitación. Y eso se presta para el control en ambas direcciones, ¿no? Porque usted sabe que hoy en día los hijos controlan a los padres, los manipulan, los hacen obedecer sus quereres más peculiares. Hay padres que les temen a sus hijos, que les temen ponerles normas. Eso es una regla en estos momentos, los papás obedeciendo completamente lo que sus hijos quieren que y lo disfrazan o lo maquillan diciendo... Con flexibilidad y amistad. No, somos amigos. Ellos dicen que para evitar conflictos. Ay, no, es que es para evitar conflictos. No. Y no. Definitivamente hay que ponerse en contexto. Y el contexto es que cada cosa en su lugar. Total. Y que los muchachitos deben tener su espacio. Y que es como el que se compra un carro de lujo y que sabe que consume mucha gasolina y luego le va a poner gas. ¿Sí? Ay, no, pero me acordé de esa amiga suya que no llevaba el carro al distrito. Sí, recuerdo. Ojalá no nos esté viendo. Que no iba al distrito porque le robaban el auto. Imagínense usted, cuando el distrito es un gran polo de desarrollo de la ciudad de Cali, es un lugar donde hay gente preciosa, en todo el país hay gente vulnerable en estos momentos. Y había mejores carros que el de ella. Imagínese usted. ¿Cuándo fue? No me estigmaticen el distrito, que yo lo amo. O sea, yo también quiero a la gente que vive en el distrito de Agua Blanca. En la mayoría hay mucha gente de piel de etnia negra, gente muy sufrida, gente muy valiosa, gente que ha construido con gran esfuerzo, gente que ha demostrado que se puede salir adelante sin subsidios. Total. Que la política del subsidio no es tan buena del todo. Hay casos en los cuales se necesitan los subsidios, sí, claro, por el exceso de vulnerabilidad. Y que hay que ser solidarios con la gente. ¿Sabe qué generan los subsidios, mi doctor y televidentes?
que los jóvenes estén en una zona de confort y no saquen sus recursos personales para lograr realizar un proyecto de vida, porque la zona de confort no es una zona buena. Yo no sé por qué se llama zona de confort. O sea, a mí me parece la zona del adormecimiento o de la topa tolondra, donde la gente no saca sus recursos para decir, yo soy bueno para esto, yo puedo hacer este emprendimiento, voy a buscar trabajo. Es la zona del conformismo. Exacto. Y es la zona del decrecimiento. Cuando el reto debe ser evolucionar, crecer para aportarle a la sociedad y a la familia todo lo que podemos. Ideas, proyectos, trabajo, amor. Total. Bueno, sí, digo. Sí, si no se implementaran políticas que destruyen lo que está construido y que a veces estamos inconformes con ello, y entonces lo que hay que hacer no es deconstruirlo, sino reformarlo, repararlo, arreglarlo hasta que dé el resultado que necesitamos. Los subsidios generan la ley del menor esfuerzo cuando yo conozco familias que son vulnerables y que necesitan esos recursos, excelente, porque esos pequeños recursos que da el Estado o el gobierno, ellos los usan para sus emprendimientos. Es que los subsidios deberían usarse como capital semilla. Pero cuando no son los que lo necesitan. Imagínense, ahora lo que pasa es que los subsidios se utilizan como arma política. Total. Y es parte de la corrupción. Y de la manipulación. Es parte del control desde el poder. Pero es un control que le causa daño a la sociedad. Pero nos volvemos al tema vital, los abusos sexuales, sus consecuencias y la dogmática jurídica que nos trae el concepto del abuso sexual desde la órbita del derecho público. El derecho penal punitivo, el derecho procesal penal, la criminalística, la ciencia política penal. ¿Sí? Cuando hablamos de la ciencia política penal, nos referimos a la política criminal que utilizan los estados y que en Colombia adolecemos de una correcta política criminal desde hace mucho rato. Yo le quiero preguntar algo, doctor, porque yo creo que los televidentes también tienen esta misma inquietud. ¿Por qué acá en Colombia a un abusador sexual, a una persona que ha violentado a otro en la parte sexual, emocional, física, por qué tan poquito tiempo detenido? Si es una persona, para mí, peligrosa, un depredador. Bueno, te voy a contar a usted, doctor, y a todos los televidentes cómo es el tema de las penas. Las penas por los delitos sexuales son altas. Lo que pasa es que cuando se trata... ¿Altas son cuánto, mi Estamos hablando de 12 a 20 años, por ejemplo, cuando haya acceso carnal violento, de 12 a 20 años. Cuando hay inducción a la prostitución, estamos hablando hasta de 22 años de prisión y unas multas gigantescas de 722 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando de como 900 millones de pesos de sanción, de multa. ¿Y entonces por qué se reducen? Y yo no he visto que nadie... Bueno, resulta que cuando hay casos en los cuales no se permite que el abusador sexual negocie. ¿En qué casos? Cuando se trata de delitos de abuso sexual o de actos sexuales abusivos contra menores. Okay. En esos casos, la pena es total. Ahí no hay lugar a negociación. Cuando usted dice menores, ¿qué rango de edad? Estamos hablando menores de 14 años. Okay. Por ejemplo, fíjese que la mayor cantidad de abusos sexuales se está viendo ahora en niños de 8 a 12 años de edad. Son las víctimas más frecuentes de los depredadores sexuales. A eso se les llama, el apodo o el apellido que se les tiene es pedofílicos. Y han aumentado en una proporción gigantesca gracias a las políticas que impulsa el progresismo global,
el progresismo globalista, está impulsando la ideología de género, pero también otras prácticas que son abominables a los ojos del Creador. Las van metiendo por los laditos. Exactamente. Las políticas abominables a los ojos del Creador, como son la pedofilia, por ejemplo. Estimular que los niños puedan aceptar ser amados sexual, carnal, ser objetivizados por adultos. Eso es una monstruosidad, porque los niños no tienen la comprensión, ni el desarrollo, ni psicológico, ni la madurez emocional para entender. Pueden tener el cuerpo físico, porque hay niños muy grandes ahora con tanta hormona y todo crece muy rápido. Nosotros dos no crecimos mucho. Nos quedamos acá. Pero bueno, Dios nos premió con otras cosas. No nos quejemos, doctor. No, yo no me quejo. Yo no me quejo porque por ahí dicen los abuelos que las cosas valiosas vienen en estuches pequeños. Y lo más importante es tener un alma grande, un alma limpia, un alma transparente, tener valor, tener integridad, tener ética. Total. ¿Qué es lo que le hace falta a la moderna sociedad política de Colombia? La ética. Total. Porque no están legislando para la vida. ¿Sabe qué es lo más peligroso de los políticos? Sus seguidores, sus votantes, los que votan sin conciencia, los que por cualquier 3 pesos, el tamalito, el cupo, el trabajo, entregan su voto. O sea, de una forma tan egoísta. Con nuestros vehículos de derechos humanos, doctora, al candidato que gane la alcaldía de Cali vamos a ofrecerle apoyo para que esos corruptos no sigan en el status quo en que han permanecido durante estos últimos años. Vamos a facilitarle mecanismos a la gente para que la gente los denuncie, pero también vamos a presionar a las autoridades, a la fiscalía, que a veces no funciona. A la gente le dicen en televisión, no se quede callado, denuncie, pero la gente denuncia y esos procesos duermen el sueño de los tristes. Y solamente se mueven los procesos donde hay algún interés particular o donde hay un interés político. Pero sé de muchísimos casos gravísimos donde los procesos están durmiendo el sueño de los anaqueles, donde no se mueve la justicia para poner a buen recaudo a los que hacen el mal y sobre todo a los corruptos. Porque el mayor crimen que se comete en Colombia es el crimen de la corrupción. El crimen de la corrupción que le quita oportunidades a la gente, porque todo lo que se roban los políticos podría servir para darles mejores condiciones a las personas más vulnerables del país, para generar más posibilidades de desarrollo social, económico y político. Pero sabe una cosa clara y ustedes lo deben tener en cuenta, estimados televidentes. Mire, todo se edifica sobre la confianza y la fe. Si ustedes le perdieron la fe a los políticos por corruptos, esto se derrumbó. Y la gente le perdió la fe a estos políticos, de derecha, de izquierda y de centro. Todos han mostrado que lo que los anima es la corrupción, la avaricia, el deseo de enriquecerse ilícitamente con los dineros públicos. Y es que uno los ve en campaña y entonces estas personas
prometen tanto, hay unos que se escuchan muy confiables, ¿no? En su discurso, claro, casi que están como preparados y entonces tienen una narrativa y un poder de convencimiento. Oiga, yo me pongo a escucharlos y yo ya como que me voy yendo también y digo, ay, qué bueno, cuando después vuelvo y aterrizo y digo, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En estos días escuché una prédica excelente donde decían, nosotros nos tenemos que aguantar las personas que nos están gobernando, porque resulta que las personas que tienen la bendición, el temor, la gracia, la sabiduría de Dios, no se lanzan como políticos. Entonces nos ponen esos ahí, entonces uno tiene que escoger cuál es el menos malo y entonces votemos por eso. Por el menos malo, exacto. ¿Cómo te parece? Es una cosa muy triste. La elección que le tocó hacer. Nosotros porque estamos hablando de política. Imagínate si vinimos a hablar, porque es que es una cosa que uno no puede parar por el dolor y la molestia que le da. Estamos angustiados. Sí, da molestia ver la corrupción en Cali, cómo se han robado el presupuesto de los caleños, cómo funciona seguridad y justicia, que es un nido de ustedes saben de qué. Acuérdate que triste. Vamos a decirle suavecito. Suavecito. Pero ya sabemos. Pero ustedes lo saben. De esa institución deben salir en el nombre de Jesús. Que Dios los desenmascare. Todos esos funcionarios, el Señor los va a desnudar por corruptos, por perversos, por robarse los predios de los campesinos. Los hay, conozco los expedientes ya. Y de los más vulnerables. De los más vulnerables. Y se inventan y arman todos unas parafernalias de procesos para perseguir a quienes no les gusta o a quienes quieren quitarles los bienes. Doctor, ¿cuánto le toca hacer a uno trabajar, moverse acá, salir en la televisión, tener su propio consultorio, trabajar en un lado, en el otro para tener una vida pues dentro de lo que se dice buena, y gracias a Dios tenemos esos trabajos? Mientras que estas personas suben ahí, hay que darles para la gasolina del carro, hay que pagarles la seguridad, se ganan un salario de 35 millones mensuales, que se lo bajan, que se lo suben, etcétera, etcétera. Facilito, y ni siquiera hacen bien su trabajo, es que ya es el colmo. No, y comportarse como ratas de alcantarilla. Acuérdese. Que es una cosa triste. Claro, yo me acuerdo. Lo tenemos claro, y se comportan como ratas de alcantarilla. Tratan de esquilmar el presupuesto público a como dé lugar. Total. Pero Dios los va a desnudar. Y esa es la oración que el pueblo cristiano, católico y evangélico está haciendo en Colombia, que los corruptos sean desnudados para que la opinión pública los conozca y no los vuelva a reconocer. Es que si el pueblo se une, nosotros tenemos el poder para bajarlos y para lograr subir allá personas honestas. Lo que pasa es que las personas honestas... Y yo les decía a ustedes, muy queridos amigos míos, que están los tres controles. Está el control social, que lo ejercemos nosotros desde los medios de comunicación. Y ahora que tenemos radio y televisión, canal propio y radio propia, también. Y podemos unirnos a los demás medios para ejercer el control social y denunciar a estos políticos y a estos criminales de la corrupción que se roban los presupuestos, que impiden que la mayoría de la gente sufrida de Colombia goce y disfrute de los beneficios. Y es que es una casta, una élite perversa que ha gobernado el país durante muchísimos años robando, porque no podemos decir que es ahora, porque ahora acusan al gobierno ahora, pero eso se roba es viejo, antiguo, y nos duele que no haya habido el suficiente control social.
Claro que los de ahora tampoco son unas peritas en dulce. Por eso le digo que ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Se necesita una transformación en el hombre. El hombre que gobierne debe ser un hombre que tenga temor de Dios, que tenga sabiduría del cielo y que tenga amor por las generaciones, amor por los pueblos, amor por los desvalidos. Yo pienso que no tenemos que meter nuestro brazo por carne por ningún hombre. Porque solamente una persona temerosa de Dios es confiable. En mi caso hablo a título personal, pero estas personas que salen ahí como con ese discurso tan envolvente y como tan tan grandioso, y yo soy el Salvador, esos son los que más desconfianza generan, o ofreciendo cambios que ellos saben que no pueden hacer en tan corto tiempo. Entonces ahí se ve la politiquería y ahí se ve como el engaño. Cuando yo prefiero una persona que suba y diga, no voy a alcanzar a hacer estos proyectos, voy a tratar de hacer lo que mejor pueda, y no esos discursos tan rebuscados y tan politiqueros, porque ahí uno se da cuenta de que es un engaño, no lo va a poder ejercer, no lo va a poder hacer. Tendría que tomarse el control, ¿no? Como ha pasado en otras partes, y eso sí que es terrible. Existe el control social que se hace también desde las movilizaciones sociales, desde los medios de comunicación. Nosotros podemos hacer ese control social. Existe el control político y existe el control jurídico. El control político lo podemos hacer desde el electorado. Cuando el electorado, como dice la doctora, tome conciencia de que debe examinar muy bien la historia, el compromiso de la persona que se presenta como un candidato para liderar unos procesos. Es que partiendo, yo pienso como psicóloga, como estudiosa del comportamiento humano, que las personas que se lanzan a todo este tipo al Congreso, a las alcaldías, a las gobernaciones, deberían de pasar por una revisión psicológica, psiquiátrica. ¿Quién? Todos. Nosotros como el pueblo, que somos los votantes, los que los subimos allá, deberíamos exigir eso. Porque si son honrados, deberían exponerse al polígrafo. No, también, él desde la parte, pero mire, venga, le digo una cosa, ¿de qué le sirve a usted pasar el polígrafo si su salud mental no está sana? Si usted psicológicamente es una persona narcisista, perversa, megalómana, narcisista perversa, ¿qué tal que sea un psicópata y esté allá? Psicópatas son inteligentes y son controladores y dominadores y mueven masas. Sí. Entonces deberían de pasar rigurosamente por una evaluación, porque es que ¿cuántos de los que están allá gobernándonos? Ya les tengo el perfil, no lo puedo decir por acá, pero quiero continuar con el tema del abuso sexual. Hagamos ya un cierre ahí. Hagamos cierre y volvemos al abuso sexual. Volvamos. Porque esto le interesa. Entonces, los pongo en contexto nuevamente. Ok. Bueno, entonces hay que decirle a la opinión pública que el tema del delito sexual en Colombia es tratado en nuestra legislación penal, y que son muchos los delitos sexuales, que existe la inducción a la prostitución o el proxenetismo, que tienen sanciones altas en nuestra legislación penal, que existe el acoso sexual como delito, que existe el acceso carnal violento, que existe el acceso carnal abusivo, los actos sexuales abusivos, las acciones sexuales o actos sexuales o acceso carnal abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. Y allí hay que hacer algunas connotaciones que el sistema dogmático penal nos trae para decir si una conducta es criminal o no. Entonces, el sistema dogmático nos dice que para que una conducta sea considerada como delito en Colombia tiene que ser típica, antijurídica y culpable, ¿sí? El tema de la proscripción de las conductas humanas como delito
desapareció de nuestro ordenamiento. Y entonces es importante el tema de la culpa, lo que está acá en la voluntad, lo que quiso el sujeto. Ya después de darles ese matiz de dogmática elemental, decirles que hay conductas que son muy agresivas y muy dañinas y que se parte de la base que la relación de intimidad debe ser una relación consensuada, consentida, querida, a voluntad de las partes, mas no debe ser una imposición. Y cuando hablamos de imposición nos tenemos que pasar al plano del lugar que yo ocupo en la sociedad para imponerle a alguien mi deseo. Si soy su jefe, su maestro. Las figuras de poder. Las figuras de poder, estamos frente al acoso. Si no pasa del acoso, porque ese acoso se puede convertir en actos sexuales abusivos. Sobre todo, se ha visto mucho en relaciones de poder en el sistema educativo, donde el maestro aplica su poder de castigo con una nota de amo sobre el esclavo que es el alumno. Y laborales que ya la y laborales que hemos hablado, pero que ustedes deben tener en cuenta porque el acoso sexual laboral siempre está a la orden del día. Y entonces la muchacha, la chica que está desesperanzada porque tiene un hijo y no tiene trabajo y está muy bonita, entonces el jefe dice, este es para mí. Como le di el trabajo o yo soy dueño. Su jefe, me siento dueño. Y entonces ejercita, ejecuta actos de acoso no consentidos. Porque cuando la persona consiente, cuando a la otra persona le encanta, le gusta, ya se sale del tema del acoso, porque ahí juega la voluntad de la otra parte. Pero si hay una imposición, si hay una amenaza, bueno, si tú no sales conmigo, corres el riesgo de perder tu puesto. Claro. Entonces, ahí estamos frente al acoso. Poner a una persona en incapacidad de resistir es doblegar la voluntad de la persona a través de un mecanismo exógeno, diferente de la persuasión y la palabra. Es, por ejemplo, darle el licor para emborracharla y quebrarle la voluntad, y cuando ya le he quebrado la voluntad, la accedo. Como el caso que conté hace 15 días, usted lo recuerda, ¿no? Más o menos. Repítelo, doctora. Pero es que, Doc, aquí me estaban escribiendo uno de nuestros amables televidentes que no se pierde el programa. Entonces, ellos quieren saber, Doc, cuáles son las consecuencias o los efectos adversos, por así decirlo, de un niño cuando ha sido abusado en la infancia y las consecuencias en la edad adulta. Me quedaron esos pendientes, entonces quieren que los desarrolle un poquito. Entonces, vale. Resulta que cuando a una persona la han abusado en su infancia, cuando está en la edad adulta, esa persona no siempre lo recuerda, ¿no? Esa persona puede haber sido abusada de niño, un tocamiento indebido, de bebé. Entonces hay unos ciertos síntomas que son cuáles. Esa persona puede tener estrés postraumático, puede sufrir en la edad adulta de depresión severa, ansiedad generalizada y depresión. Puede tener conductas autolesionantes como son el cutting, que se hacen cortes. Puede tener ideaciones y comportamientos suicidas o tener una alta pulsión de muerte. Esas personas que el riesgo los llama y los atrae, y entonces esas personas, usted no los ha visto, van en unas motos cuando de repente yo digo, esta persona no quiere su vida, o sea, está poniendo en riesgo todo. Y hay efectos más como más profundos en las relaciones de pareja
no tienen una buena relación sexual, o sea, no disfruta su sexualidad cuando se casan y entonces tiene una cantidad de situaciones, terminan en terapia y es porque esa persona muy posiblemente fue abusada. A algunos les da vergüenza decirlo, sí lo recuerdan, pero no le dicen a su pareja por temor a perder la pareja o a la estigmatización o al rechazo. Pero también hay personas que tienen comportamientos similares y se vuelven abusadores también. Regularmente el abusado termina siendo abusador. ¿Pero cuándo? Es que aquí yo quiero hacer bien una buena claridad. Mire lo importante de que ustedes, por favor, apreciados televidentes, anoten y tengan presentes cuáles son los síntomas de un niño que posiblemente ha sido abusado o que es abusado. ¿Por qué? No importa en qué momento se den cuenta, hay que activar la ruta inmediatamente, hay que llevar al niño a que siga un proceso en salud mental, a que primero, pues si ya pasó hace mucho tiempo, pues tiene que empezar un proceso psicológico, valoración psiquiátrica. ¿Por qué? Porque esa situación que él vivió y ese estrés postraumático se puede minimizar, incluso se puede retirar de esa persona con el acompañamiento profesional adecuado. ¿Cuándo pasa todos estos síntomas y afecta su proyecto de vida o su relación de pareja o incluso laborales y sociales? Porque pueden haber conductas delictivas o de enojo o de represión y es porque esta persona carga con ese enojo, no lo ha tramitado, sigue ahí su dolor de injusticia, de que me abusaron, de violencia. Entonces, en el mismo instante en el que esa persona recibe el apoyo terapéutico psicológico, esta persona puede ser una persona menos agresiva en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Entonces, estamos favoreciendo de que hayan buenos vínculos desde el espacio familiar y que se transmite a la parte social. Miren lo importante, porque hay una revictimización cuando este niño es abusado, pero ya es un adulto, crece, va a terapia, entonces se le dice, pues hagamos todas las técnicas que usamos los psicólogos dependiendo del enfoque que más usemos o que pues más nos gusta. Entonces resulta que esta persona va y le dice a su mamá, mamá, ¿se acuerda del tío fulano de tal que era tan cariñoso con nosotros los niños? Y resulta que él me tocaba y esta madre, ¿qué hace? Le dice, eso es pura mentira suya, usted se está inventando todo eso porque su tío, que en paz descanse, si ya murió, es un alma de Dios y debe estar allá con los angelitos, o si está vivo, ni se le ocurra a usted atreverse a decirle eso a su tío porque capaz de que le da un infarto y mire él tan lindo que ha sido con nosotros y él fue el que nos ayudó económicamente, pero esa ayuda económica era por otra situación. Entonces ahí hay una revictimización y vuelve y se inicia todo el proceso. Precisamente esa historia que estás contando es una historia muy repetida y que se ve en una dinámica muy triste y se ve en el ámbito familiar, pero también en el ámbito religioso. Vemos como algunos líderes religiosos, y no solamente me refiero a líderes de la religión tradicional católica, sino protestantes también. Total, en todos los espacios, cómo se han aprovechado de la confianza que les depositaron. Conocí muchos casos en los cuales no quise representar, cuando yo me di cuenta que realmente era un líder religioso abusador, que una madre ingenua le había confiado sus hijitos y los abusó. Me buscaban para que lo representaran. No, el despacho no se mete con ese tipo de ciudadanos que incurren en ese tipo de comportamientos. Hemos representado esos casos cuando nos damos cuenta que hay una falsa denuncia detrás. Y usted conoce casos en los cuales hemos actuado y ha sido efectivo.
había una falsa denuncia, había una venganza, la vindicta. Y la vindicta consistía en dañarle la imagen, en dañarle la relación, en dañarle su alma, en destruir a la persona y meterlo a la cárcel. Esa es la vindicta. Cuando hay ese tipo de casos y nosotros los percibimos, los examinamos, bueno, vamos a trabajar en eso. Pero cuando uno sabe que se trata de un depredador sexual y ya los hemos conocido, nos han buscado y le hemos dicho, no, qué pena, búscate otro abogado. Podemos trabajar ayudándolos a las que los víctimas devuelvan también. otra vez a la cárcel y a ver si esta vez sí los dejan un tiempo larguito, porque esas personas son bastante peligrosas. Mire lo que me pasó a mí con un caso puntual, apreciados televidentes y doctor. Nos dimos cuenta de unos abusos de un padre biológico a sus propias hijas. Horror. Se denunció, bueno, se hizo todo el proceso. A los 7 años yo trabajaba en una entidad de salud, no estaba chupando sangre como dicen, estaba en mi horario del almuerzo y estaba mirando por la ventana hacia afuera porque era todo con aire, entonces pues como disipándome, y lo veo. O sea, duró 7 años solamente y parecía una película de terror. Al frente había una droguería y estaban pasando unas niñas con uniforme de colegio. Y yo veo al tipo en un segundo y lo veo que está todo lascivo, morboseando a estas niñas. No. ¿Y sabías que era el criminal? Claro, yo lo reconocí inmediatamente. Y qué desespero el que me da. Salgo corriendo como a la portería y había un señor ahí que era como el guarda, yo del desespero, la impotencia. Le digo, vea, ese es un abusador y ahí está diciéndole cosas a las niñas. En un segundo entonces la gente malinterpretó y salió un poco gente corriendo, el tipo salió corriendo ese enfermo. Pero así de impotentes son esos casos, o sea, no duran mucho. Ahora, el depredador sexual difícilmente cambia. El depredador sexual no se convierte, no se arrepiente, o se arrepiente solamente para que lo vean, pero ese bichito que está en su interior sigue ahí carcomiéndoselo y cuando tiene oportunidad vuelve y practica el acto criminal. Entonces, en algunas legislaciones del mundo, a estos depredadores los castran. O no los dejan, los detienen de por vida. En algunos casos, sí. En Colombia se ha impulsado la cadena perpetua para violadores. Pero no. Todavía no. Violadores cuando matan a la persona que violan. Pero con eso que usted dice de que la castración química, eso está en la cabeza. O sea, yo pienso que eso está en la cabeza. Puede estar castrado químicamente, pero sus pensamientos y sus impulsos van a ir en pos de eso. Esa persona también Lo que pasa es que en el cerebro se activa la maldad, pero se le transmite a sus órganos genitales. Pero es igual de peligroso. Sí, pero es menos peligroso porque no le funciona. Pero entonces, el daño psíquico es el mismo. Como no le funciona, entonces él se avergonzaría de tratar de desarrollar la acción de depredador, de violador. Pero es que mire, hay un caso que yo tengo con una niña que su abusador era una persona que estaba prácticamente cuadraplégica. Pero el hecho de que estuviera cuadraplégico no significaba que estuviera impotente coendi. Es decir, la impotencia coendi es aquella que no le permite tener erección. Pero es que él no ejercía este tipo de abuso, o sea, el abuso, pues, sino que era el tocador. Era tocador. Exacto. Incurría en el delito de actos sexuales abusivos, que también es un delito. Por eso ustedes, estimados televidentes, atendiendo lo que la doctora dice, mire, si su niño o su niña no quiere que alguien le abrace, no lo obligue. No permitan. No, porque también el abuso sexual consiste en tocamientos.
Ahora, el acceso carnal violento no solamente es la penetración por el orificio vaginal, no, es la penetración del órgano genital masculino o cualquier instrumento, la mano o un objeto. Ahí hay acceso carnal abusivo, violento. Es la penetración con cualquier elemento, incluyendo los órganos genitales. ¿Sí? Entonces, ahí hay acceso carnal, ahí hay delito. Y actos sexuales abusivos es que no hay acceso carnal. No hay acceso carnal en los actos sexuales abusivos, sino tocamientos no consentidos, cuando se trata de personas conscientes y mayores de edad, mayores de 14 años. Imagínese que el último caso que tuvimos pues de abuso sexual o de tocamientos indebidos, lo ejerció una persona ciega, invidente. Imagínese. Con una menor, entonces que porque era invidente dejaban a la niña con este personaje y este personaje termina haciéndole. Era un depravado. Era un depravado. ¿Y la accedió o solo la tocó? No, solamente la tocó. Sí. Y ambas conductas son delicadas. Ambas dejan secuelas en el alma. Y también hay abuso sexual a personas masculinas. Sí, claro. Claro, tuvimos el caso de un odontólogo que se puso a tomar con unos amigos. Y esos amigos eran unos degenerados perversos que lo violaron. Imagínese usted, un odontólogo llorando en mi consulta, llorando en el bufete, porque al otro día se encontró que había sido accedido carnalmente y además se acordó porque él estaba muy borracho. Usted debe seleccionar sus amigos. ¿Y usted el trauma? Debe escoger, ¿cómo? Y el trauma. El trauma, el daño para él. En el ejercicio del trámite del proceso, uno de los acusados decía que él era homosexual. Pero es que así el odontólogo hubiera sido homosexual, fue accedido sin su consentimiento. Claro. Fue accedido sin su consentimiento. Es una cosa muy triste. De tal manera que esa conducta tan reprochable debe ser puesta en conocimiento de las autoridades, así sean lentas. Y es que cuando venimos al punto de que la persona fue abusada de niño y ya es un adulto y nunca lo dijo, sino cuando va a la consulta, entonces uno le sugiere pues que hable sobre el tema, y si el abusador sigue vivo, aunque no pase nada, yo digo más por la parte psíquica, por la parte emocional, por la reparación, póngale la denuncia. Y es que el abusado se libera cuando habla. Totalmente. Además, el abusado sexualmente merece una compensación emocional, una restitución de su integridad y de su sentido de la dignidad, y la manera como lo obtiene es denunciando al abusador, mire que al perpetrador. Una paciente mía como de 52 años y todavía estaba vivo su abusador, era un familiar cercano, y ella fue y colocó la denuncia, y ella fue un cambio maravilloso. La felicito, ella sabe, ella da pues su autorización para narrar esto, y ella le cambió todo su semblante. Sí, es que cuando la gente es capaz de sacar eso que le carcome, eso que no ha dicho. Un caso muy peculiar, muy espectacular, de una cliente que permitió que su hijo presenciara las relaciones sexuales que ella tenía con su nuevo compañero, y luego el compañero le dice a ella que tenga relaciones sexuales con su hijo, que estaba pequeño. Mire, ese caso es tan especial
porque las consecuencias para los tres. Tan aberrantes. Una cosa dolorosa, mire, ella termina con una de las enfermedades más terribles que hay, porque no pudo procesar eso y se enfermó, le dio fibromialgia. Okay. Sí, pero además de la fibromialgia, otras enfermedades, otras patologías asociadas a esa situación, a ese encuentro, a esos hechos criminales. El hijo creció y cuando cayó en cuenta de que había sido abusado, un odio absoluto a la mamá, pero un odio así tremendo. El muchacho estudia y luego se aleja de la mamá y eso enrarece más las condiciones psíquicas y físicas de la mamá. Y el tipo termina denunciado penalmente. Mire, para todos, consecuencias. Bueno, este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y con la doctora Jenny a mi lado siempre. El Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una feliz noche. Ustedes pueden multiplicar este programa porque es de gran utilidad. Ustedes lo van a encontrar así, miren. Delitos sexuales, 2. Gilmar Tafur, Justicia para Todos. Esa es la manera como lo van a encontrar rápidamente. El Señor los bendiga y los guarde. Muchas bendiciones. Los queremos muchísimo. Hasta luego.